Lunes 9 de diciembre de 2022, buenos días, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy abordaremos esa promesa de campaña de eliminar la tabla de porte de drogas, esos umbrales permitidos desde el 2013 que buscaban identificar o diferenciar al consumidor del traficante. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. No es de ahora la discusión sobre si es pertinente o no eliminar la tabla de regulación, consumo y tráfico de drogas como una respuesta al crimen organizado transnacional y a la consolidación de un microtráfico que se tomó el país principalmente en las zonas más deprimidas, donde el Estado no existe y fue reemplazado por grupos delictivos que tienen su ley de violencia y de muerte. Pero ¿es realmente una salida al problema estructural de salud, de inseguridad, que se solucionaría o que se agravaría con la eliminación de esta tabla? Lo vamos a analizar desde tres visiones y para ello nos acompañan la abogada Sofía Sánchez, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, miembro además del Frente Parlamentario Anticorrupción, que pidió al presidente derogar estos umbrales. También está con nosotros el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, docente universitario, y la doctora Julieta Sagnay, psiquiatra especializada en adicciones, directora de la Clínica de Conducta, médico del Instituto de Neurociencias. Buenos días con todos, les doy la bienvenida a Contacto Directo. Y quisiera empezar con Sofía Sánchez. Ustedes, me refiero a los legisladores que integran el Frente Parlamentario Anticorrupción, le pidieron al gobierno que elimine la tabla de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. Si esto se elimina, asambleísta, ¿qué cambiaría? Muy buenos días, Lenin. Un saludo a quienes también me acompañan en este panel. Un saludo a los ecuatorianos. Esta propuesta ha generado un gran debate en el país. Si bien es cierto, es un tema de salud pública el consumo, pero tenemos un país que está tomado por el narcotráfico. Es un país que ya no es el mismo desde el 2014. Ha cambiado muchas situaciones en el Ecuador y poner en debate la eliminación de una tabla que no está actualizada a la realidad que vive el país es de manera urgente. Las instituciones del país tenemos que sentarnos a debatir sobre este tema, aportar desde los diferentes espacios. Esta tabla no contiene todas las drogas que hoy se están consumiendo en el país. No hablamos de la H tampoco, que está combatiendo todo pronóstico con respecto al consumo de drogas. Y si bien es cierto, hoy, más allá de que tengamos o no tengamos una tabla, la Constitución ya protege a los consumidores y creo que este problema tenemos que mirar desde un país tomado por el narcotráfico. El doctor Pablo Encalada, a través de sus redes sociales, ha expresado estar totalmente en contra de una decisión en ese sentido. Me refiero a la eliminación de la tabla. ¿Cuáles son las razones, doctor, que fundamentan su postura? Pero sobre todo, ¿cuál sería el efecto de esta eliminación que se requiere? Buenos días, Lenin, buenos días a las panelistas, buenos días a todo el país, gracias por la invitación. Lo primero que hay que identificar es cuál es el problema y cómo atender ese problema. Si lo que nos preocupa es el narcotráfico, bueno, miremos otras alternativas. La implementación de esta tabla de porte mínimo, que es para diferenciar consumidores de narcotraficantes, fue una respuesta de política criminal hacia la intención de no meter a la cárcel a los consumidores. ¿Por qué? Porque en el mundo democrático, en el mundo civilizado, no se sanciona penalmente el consumo, ni siquiera en el Ecuador. La doctora psiquiatra que está en el panel seguramente nos va a dar mayores elementos para demostrar que las adicciones son un problema de salud pública y el derecho penal no puede estar para responder frente a las adicciones. Entonces, eliminar esta tabla que se usa en Colombia, en Perú, en México, en Estados Unidos, en toda la Comunidad Europea, en todos los países racionales del mundo, significaría que entonces vamos a volver al pasado que teníamos en el Ecuador de meter a la cárcel a los consumidores. Por lo tanto, vamos a tener dos consecuencias nefastas de eliminar la tabla del porte mínimo. Primero,
meter a la cárcel a consumidores que finalmente son personas enfermas. Y segundo, llenar las cárceles de miles de ciudadanos que nos van a acrecentar los problemas que ya tenemos en el sistema penitenciario. Doctora Sagnay, desde el ámbito médico, ¿cuál fue la incidencia que tuvo la implementación de la tabla de porte mínima de drogas? ¿Qué es lo que usted ha evidenciado desde la consulta diaria a adictos? Bien, desde el 2014 ocurrieron varios fenómenos. El primero fue la disminución de la percepción del riesgo entre los jóvenes al escuchar que politizaron esta enfermedad y le repitieron tanto dosis personal, dosis personal. Y la tabla no sirvió más que para encarcelar una enfermedad porque desconoce los umbrales reales de una adicción. Se confundió al narcotráfico del microtráfico y el microtráfico que envía al pobre adicto a vender de su dosis para ellos sanar su abstinencia. El que consume H tiene que consumir cada hora y no es 0.1 gramo de heroína como dice la dichosa tabla, sino hasta 3 gramos. Con esto no estoy diciendo que tenemos que subir los umbrales, porque esos umbrales que están ahí obviamente que carecen de total conocimiento de lo que un adicto en compulsión, el fenómeno de la compulsión es cuando un adicto no puede detenerse ante ninguna tabla, ante ningún señalamiento. La cárcel están llenas de jóvenes adictos que no tuvieron para sobornar a un juez, que no tuvieron para pagar por un certificado que les digan que son enfermitos, sino que más bien los traficantes se aprovecharon de esto y se hicieron pasar por consumidores. Las cárceles están totalmente llenas de una enfermedad, encarcelaron una enfermedad y estos jóvenes adentro se convirtieron en los nuevos sociópatas que les dieron 13 meses de sentencia y que salieron a las calles a ser gatilleros, a hacer todo lo que estamos viviendo hoy en día. En el 2014 lo que logró esta tabla es desconocer otras sustancias como la TUCB que ahora se consume, como la ketamina, desconoce muchas otras sustancias que hoy en día los jóvenes están consumiendo. Si bien es cierto, Lenín, anularla no sería toda la solución. Llamo la atención a mis colegas médicos, porque aquí ocurrió una negligencia médica. Por cada día que no desintoxicas a un chico adicto, por cada hora que pasa sin que tú le brindes la ayuda de desintoxicación, eliminando la sustancia del cuerpo para que tenga la voluntad de buscar la ayuda, nace un nuevo delincuente, porque este joven primero va a empeñar sus cosas, luego va a robar y luego va a estar delinquiendo en las calles. A partir de esta primera mirada hacia el problema, asambleísta, el doctor Encalada señalaba algunos riesgos si se elimina la tabla que permite sancionar el narcotráfico en sus distintas escalas. ¿Cómo se podría evitar que esto suceda? Me refiero a la victimización del adicto y a la nula rehabilitación de nadie en nuestras cárceles. Lenin, al tener una tabla que no corresponde a la realidad que hoy vivimos, esta tabla no está siendo un insumo real para que los jueces puedan analizar si es que es consumidor o si es alguien que está vendiendo. Además, hay que decir algo aquí. Hoy, los jóvenes que pertenecen a grupos delincuenciales, a pandillas, consumen, también trafican, ingresan a las cárceles probablemente y son unos sicarios en potencia. Eso es lo que está sucediendo en la realidad. Ahora, la Constitución y también una sentencia de la Corte Constitucional manifiesta que la tabla no será el único insumo que los jueces deben tener para hacer una radiografía si es que la persona que está siendo procesada es un consumidor o es alguien que está vendiendo la droga en nuestro país. Es necesario que se tengan más insumos para realmente tener la realidad en los juzgados. No podemos nosotros hoy hablar de que un joven que porta más de 2 gramos de heroína ya no es consumidor, entonces ahora es traficante. Estos umbrales no pertenecen a la realidad y hay que sentarnos a trabajar en este documento que hoy no está solucionando el problema de los ecuatorianos. Doctor Encalada, decir que a causa de la tabla no se puede procesar el microtráfico ¿es un error? Se lo pregunto. ¿Cuáles son las razones por las que las autoridades, los jueces, los fiscales no actúan o no tienen un criterio unitario, común, al tener que tratar, que procesar estos temas? Es un error, Lenin, es un error porque lo que estamos buscando aquí son causas mágicas, ¿no es cierto? Como si eliminando esta tabla fuera a reducirse el consumo. Un problema son los problemas de las adicciones y los problemas que generan las drogas en la salud de la gente. Y eso hay que combatirlo. Otro problema es el narcotráfico. Pero la tabla de drogas sirve como política criminal para no meter a la cárcel a los consumidores. Entonces, la confusión que existe en la ciudadanía, veo que también en la señora asambleísta, y probablemente en el sistema de justicia, es que hay la creencia de que si
el traficante vende menos de lo que dice dentro del porte mínimo, que dice la tabla, entonces ya no es traficante y es consumidor. Eso no es verdad. El traficante que está vendiendo incluso menos cantidades que las que dicen el porte mínimo, sigue siendo traficante. Entonces lo que acá se dice, lo que se quiere es que se presuma que una persona que tiene determinada cantidad de droga es traficante, cuando lo que le corresponde al Estado a través de la Fiscalía es probar, porque la presunción de inocencia es una garantía básica. Por lo tanto, si tenemos una persona, ¿no es cierto?, que tiene cantidades dentro del porte mínimo y la vemos que está vendiendo en un colegio, esa persona no es consumidor, es traficante de drogas y por lo tanto tiene todo el derecho el Estado de perseguir y de procesarlo penalmente. Los problemas que usted trata, doctora Sagnay, ¿se reducirán o desaparecerán si se llega a eliminar la mentada tabla? ¿Por qué está llegando la gente a su consulta? Bien, la tabla no es un instrumento de diagnóstico para distinguir entre una enfermedad y un traficante, no es una radiografía, no es una resonancia magnética para decir esta persona es consumidora. Estamos hablando de una enfermedad y estamos hablando de un problema evidente, que el joven inhala la sustancia porque no se recibe la ayuda en el sistema de salud, porque no se lo desintoxica, porque los hospitales no lo reciben para hacerle un proceso al menos de desintoxicación, porque una rehabilitación mínimo requiere de 1 año y por cada día que no hacemos eso surge un nuevo antisocial en nuestra sociedad. Doctor, es decir, si se elimina la tabla no habría ninguna incidencia en la cantidad de pacientes que usted recibe día a día. Pero podemos persuadir a que los nuevos jóvenes, los nuevos consumidores sigan repitiendo que hay una dosis personal, sigan diciendo que es legal portar una droga, sigan creyendo que pueden vender de su cápsula, de su dosis al colegio, que es lo que está sucediendo y son los que van presos. Los traficantes mayores no van presos, son los jóvenes los que han detenido. Vean las edades, de 18 a 23 años. Los chicos en plena audiencia están con el síndrome de abstinencia, dolor, ansiedad, insomnio, son sentenciados a 13 meses. Así como copiamos esta escala, llámele escala para sentenciar, que los jueces la requieren para hacer una sentencia, no para hacer un diagnóstico. Así que ¿por qué no copiamos las cortes de drogas que existen en otros países? Aquí hay tribunales de tránsito, hay de la niñez, de la familia. ¿Por qué no hacemos tribunales especializados en temas de drogas con un equipo técnico? Porque es el médico el que debe diagnosticar, no un juez. ¿No será esta la primera ni la última vez que en el Ecuador un problema social, estructural, se lo quiera solucionar con una reforma legal o con un reglamento? Hay sectores que señalan que lo planteado desde la Asamblea no es mucho más que populismo penal. ¿Cuál es el estudio, la evidencia asambleísta que los lleva a ustedes a sostener que eliminando la tabla se puede afectar considerablemente el problema del microtráfico? Lenin, haber propuesto esto es un primer paso para sentarnos a debatir qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Pasamos de ser un país que de paso de la droga a ser un país productor, a ser un país totalmente consumidor, y a través de esta tabla que se creó en el 2014, fue reformada en el 2015, nadie se ha sentado a hablar sobre este tema en el país. Es más, las instituciones como CONCEP, que en su momento trabajaron en este tema, desaparecieron. El Ministerio de Salud, que heredó las competencias y que tiene que hacerse cargo también de este problema, no se ha pronunciado. Es hora de que todas las instituciones podamos trabajar. Si es que es de reforma legal, los asambleístas estamos aquí para trabajar en eso. Si es que es un problema de salud pública, tiene que también sentarse el Ministerio de Salud Pública con el Ejecutivo para hacer lo necesario y poder solucionar en parte el problema. Coincido con el doctor que es un problema de salud pública, la doctora también ya lo ha dicho, pero también es un problema en el que nosotros como asambleístas tenemos que ir trabajando poco a poco y sentarnos a dialogar sobre este tema. ¿Qué es lo que está pasando con el narcotráfico? Están tomadas las calles del narcotráfico, de las pandillas, y de quienes hoy consumen también están vendiendo. Ahora, los insumos que tengan los jueces para poder hacer esta diferencia no pasa por la tabla, pasa por exámenes psiquiátricos, psicológicos, exámenes médicos, peritajes y una serie de insumos
que ellos necesitan para hacer esta diferencia. Ya lo ha dicho la doctora, no se está encarcelando a quienes hoy están vendiendo en las calles, se está encarcelando a los que consumen, pero que también están vendiendo sus dosis personales, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Cuando se detiene a personas con dosis que sobrepasan el mínimo que señala la tabla, los operadores de justicia, doctor Encalada, deben probar, y usted lo señalaba anteriormente, que existía la intención de traficar. La posesión evidentemente no se penaliza, sino el tráfico. Pero no existe, doctor, esta línea divisoria que separe, o sea, tan definida, tan clara, que separe al consumidor del traficante. La doctora Sagnay señalaba hace un momento que muchos consumidores, ante la necesidad, terminan vendiendo sus dosis y se convierten entonces en lo otro. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo es probar esto, doctor Encalada? Pero sobre todo, ¿cuál sería la corrección que a su criterio se debería aplicar para abordar este problema que no está contemplado en la actual norma? Son instrumentos que le permitan al sistema poder diferenciar, y la tabla justamente es ese instrumento. Se confunden los problemas, Lenin y ciudadanía. Si nos preocupa la drogadicción, como dice la doctora especialista en psiquiatría, ella nos dice que el problema es que se sigue encarcelando a los consumidores, dice ella, porque las tablas no nos dice, digamos, científicamente cuál es la diferencia entre un consumidor y un traficante, porque eso es obvio. Pero es un instrumento para que ese primer momento, como lo acaba de decir Lenin, ¿qué hace el sistema frente a una persona que tiene una cantidad mínima de droga en sus manos? Un instrumento para evitar que esa persona sea encarcelada y que no se repitan esas locuras que teníamos en nuestro país de estudiantes universitarios con 2 gramos de marihuana condenados a 8 años de cárcel. Para que no se repita eso, se establecen en el mundo, no se nos ocurrió aquí en el Ecuador, en el mundo se establecen unos portes mínimos con los cuales podamos distinguir. Pero si ese consumidor es también un traficante, la policía y la fiscalía tienen todo el derecho para procesarlo. Y lo que dice la doctora Sagnay, pero si a mí me preocupa porque hay esta confusión, ella dice, pero ¿por qué no implementamos tabla de drogas? Los tribunales de drogas. Entonces ella sí está preocupada por los consumidores, nosotros también estamos preocupados por estos enfermos. Y me parece perfecto que en el Ecuador recojamos también las experiencias de otros países y simplemente los tribunales de drogas, que no es otra cosa que un tratamiento terapéutico diferente del sistema de justicia a los enfermos. Hoy, ¿cómo los estamos tratando? Llevándolos a la cárcel. Y la propuesta de eliminar la tabla de drogas es llevar más consumidores a la cárcel. Eso de ninguna manera abona ni a mejorar la salud pública, ni a mejorar los problemas que tenemos de narcotráfico. Son 2 problemas con diferentes soluciones. Doctora Sagnay, un Estado que no previene las adicciones, que no atiende de manera adecuada a las personas que las padecen, ¿con qué cara puede proponer el endurecimiento de una normativa que solo promete cárcel? Mientras sigamos hablando de dosis personal, es hacer lo contrario de lo que significa una prevención. Necesitamos eliminar del cerebro de nuestros jóvenes inmaduros esa palabra dosis personal, porque ningún adicto se detiene ante una escala, no hay límite en la enfermedad de la adicción por la compulsión que se produce. Se necesitan hacer políticas de prevención serias basadas en evidencias, no charlitas, ni dile no a las drogas, ni pon de tu parte como está pasando. Se necesita a la vez dar un tratamiento eficaz, que los hospitales atiendan a esta enfermedad tal como se lo hace con el alcohólico que tiene cirrosis o con el que consume cigarrillo cuando tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar. ¿Por qué no se está atendiendo al joven que consume H? Ellos necesitan, a la hora sin consumir, empiezan a tener los síntomas de la abstinencia, que son terribles. Y cuando usted está desesperado, necesita curarse, salvarse, activarse, hace cualquier cosa por la droga. Es más que de conocimiento general que un adicto en compulsión hace lo que sea por conseguir su dosis personal. Por lo tanto, una forma de prevención ahora es eliminar esa frase de la mente de nuestros jóvenes y cuidar, porque estos jóvenes que se están drogando en este momento son padres ya, tienen hijos con síndrome de abstinencia, tienen niños que están con los tíos, con los padres y que tienen una alta vulnerabilidad genética, la vulnerabilidad de la crianza, de una personalidad que no se está formando y el ambiente social, porque esta enfermedad es multifactorial y estamos sembrando en este momento toda la semilla para que surjan nuevos adictos si no tenemos verdaderas políticas de prevención. No sería entonces el Código Integral Penal el que debería ser abordado, sino el sistema educativo, el sistema
de salud. Vamos a una pausa y volveremos para continuar conversando sobre si se debe o no eliminar estos umbrales de consumo de drogas y sobre todo las conclusiones de los 3 especialistas. Ya volvemos. Vamos a cerrar este panel en el que estamos analizando si se debe eliminar o no la tabla de consumo mínimo de drogas desde 3 perspectivas. Asambleísta, sobre este tema también podemos o debemos hacer una distinción radical como la que hace el gobierno, el que apoya la tabla, apoya el narcotráfico, el que quiere su derogatoria, lucha frontalmente contra los criminales. ¿Es así de sencillo? Lenin, no es así de sencillo. Creo que esa distinción no es la adecuada, son problemáticas completamente diferentes. Nosotros hemos planteado la eliminación porque esta tabla de drogas, la tabla actual que hoy tenemos, que está desde el 2015, que no ha tenido ninguna actualización, no sirve. Hoy voy a repetir un tema que lo hemos venido diciendo. Tenemos que sentarnos a construir desde la realidad actual estos temas. No podemos seguir hablando de algo que sucedió en el 2015, de una realidad que el país tenía con anterioridad. Hoy vivimos una situación diferente y desde los distintos espacios, desde el tema legal, desde el tema legislativo, desde el tema de salud pública, hay que sentarnos a construir y analizar qué es lo que mejor le conviene hoy al país, sabiendo que tenemos ya una constitución que protege a los consumidores. Tenemos también una sentencia de la Corte Constitucional que le da todos los insumos a los jueces para, con o sin tabla, poder hacer esta distinción entre consumidor y quien está generando este microtráfico en el país. Doctor Encalada, si la tabla está bien, ¿por qué el microtráfico desde que la tabla fue expedida ha venido creciendo? ¿Dónde está quizás el resquicio legal o el fallo de ejecución o definitivamente no hay relación entre lo uno y lo otro? Lo primero, Lenin, es que no hay evidencia científica de que efectivamente la creación de esta tabla haya provocado el aumento del consumo. Creo que la percepción que tenemos los ecuatorianos es que hay más consumo de drogas porque en el mundo hay más consumo de drogas. Y esto hay que combatirlo de otra manera. El problema de la tabla de drogas es que yo creo que hay una confusión en el sistema de justicia, en toda la ciudadanía, en la Policía Nacional, y es creer que quien vende menos de lo que dice dicha tabla ya no es traficante. Y eso es un error de concepción. Por lo tanto, el problema no es de esta tabla, el problema es de quien aplica la ley. Doctora Sangnay, usted sostiene que la noción de dosis mínima terminó empoderando a las personas que tienen problemas de adicciones y también a algunos traficantes. ¿Es cuestión entonces tan solo de cambiar ese concepto para que varíe el escenario? Claro, solo con que usted le cambie el nombre, escala de sentencia para el narcotraficante y se pueda dar esa seguridad de que ningún adicto va a ser criminalizado, porque confunden mucho, hablan de despenalizar la droga, en lugar se despenaliza la enfermedad, porque es una enfermedad. Le voy a dar lo que está pasando en este momento en Guayaquil. Un microtraficante no consume lo que vende y utiliza a un chico que consume H para que lleve al colegio. El chico reúne cada fundita, vale $2, al día reúne $10 para su consumo personal. Es decir, él necesita 7, 8 funditas para detener la abstinencia porque no es ayudado en el sistema de salud público donde siguen usando complejo B, paracetamol, le siguen diciendo que ponga de su parte y no es desintoxicado o es llevado a clínicas clandestinas en donde es maltratado y ahora que es diciembre incluso pueden quemar colchones y todo de la desesperación de la abstinencia. Este joven es agarrado en la esquina con 7 funditas y la tabla dice heroína, 0.1 gramo. Él porta 3 gramos para curar su abstinencia. Entonces, esos son los que han sido detenidos porque no tuvieron cómo comprar un abogado, pagar un abogado o demostrar un certificado. Mientras que los verdaderos mercaderes de la muerte están libres, no están presos. Entonces, se sigue encarcelando una enfermedad. Cambiándole solo el nombre, Lenín, llámele escala de sentencia para la comercialización de sustancias. Esto va a persuadir que los jóvenes ya no repitan que existe una dosis personal. Asambleísta, si el tema de la eliminación de la tabla no soluciona el problema, porque tampoco es cuestión de chasquear los dedos, de hacer magia, ¿no? ¿Cuáles deberían ser a su criterio las acciones complementarias que permitirían afrontar integralmente este conflicto social?
Lenín, las acciones que se debían de haber tomado desde el 2015, desde el momento que teníamos esta tabla, tener un plan paralelo con el Ministerio de Salud Pública, con el antes denominado CONCEP, con la Secretaría también de Drogas que existía y que fue eliminada, me parece que en el 2018, es un plan integral. Es decir, atacar el tema del consumo, pero también saber quiénes están generando ese gran consumo aquí en el país. Ya lo ha dicho la doctora, no están yendo a la cárcel a ser privados de la libertad quienes están vendiendo. Los grandes narcos siguen disfrutando y hoy ya se están dividiendo los territorios, las pandillas, porque hoy se vende en los barrios, se vende en las escuelas, se vende en los colegios. Cuesta $2 la H. Ese es el costo de la vida de los jóvenes que hoy tenemos. Tenemos que sentarnos desde todos los espacios para construir una política pública que nos permita solucionar este gran problema que, como consecuencia, tenemos la gran inseguridad que hoy vivimos en el país. Me quedo con eso, con que se debe construir una nueva política pública para abordar, para enfrentar los nuevos problemas que tiene la sociedad. Doctor Encalada, esas ganas de querer solucionarlo todo con reformas al COIP, ¿deberíamos reemplazarlas con qué? Lo primero es que buscamos una causa mágica, un causalismo mágico acá. Estamos los tres de acuerdo en los problemas que genera la drogadicción. Y la señora psiquiatra, lo que está, al eliminar la tabla, lo que vamos a meter es más consumidores a la cárcel, ¿no es cierto? Y la señora asambleísta me dice, hay que actualizar la tabla porque, por ejemplo, no está la H, dice. Y tiene razón, pero lo que está proponiendo entonces la señora asambleísta es que se permita un porte mínimo de H, ¿se dan cuenta? Entonces, los problemas que estamos identificando no estamos resolviendo con los instrumentos adecuados para resolver esos problemas. Si es que nos preocupa la salud pública, no se debe responder con el derecho penal, porque si es que nos preocupa la salud pública, las principales enfermedades en el país son del corazón o son por la alimentación como la diabetes. Entonces metamos a la cárcel a los diabéticos que compran hamburguesas. Entonces no tiene sentido responder con el derecho penal a los problemas de salud. Si nos preocupa el narcotráfico es otro tema, si nos preocupa la salud es otro tema. Esta tabla que diferencia al consumidor del narcotraficante sirve únicamente para no meter a la cárcel a los consumidores y para que no haya esa presunción. Porque claro, la Corte Constitucional lo ha dicho de manera expresa, incluso teniendo más allá del porte mínimo, el Estado tiene que probar que se trata de un traficante. Pero en la práctica, en el día a día, no podemos recurrir a situaciones, como decía la señora asambleísta, que se hagan los exámenes psicológicos, que se haga el examen psiquiátrico, de dependencia, es decir, un sinnúmero de exámenes para poder hacer esta diferencia. Y el instrumento que ha encontrado el mundo, no el Ecuador, es poder decir de manera fácil que el policía diga, si este señor que posee una cantidad mínima, yo presumo, el Estado presume que es para el consumo. ¿Por qué? Para evitar todo el trauma de llevar al sistema de justicia a invertir todos los recursos en hacer un juicio en contra de esta persona. Para eso únicamente sirve esta tabla. ¿Quieren actualizarla? ¿Quieren incorporar más drogas? Ok, va de la línea con la intención esta de no meter a la cárcel a consumidores. Un tema polémico sobre el que sin duda quedan muchas aristas todavía pendientes y que volveremos a tratar más adelante desde las múltiples visiones que existen alrededor del problema del microtráfico, del consumo de las adicciones y claro, en medio de todo esto, esta polémica tabla. Queremos agradecer a nuestro panel por sus aportes en este debate, en esta primera conversación sobre uno de los problemas más serios que vive el país en este momento. Así cerramos esta semana de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen fin de semana.